historia está guardada como en una caja del tiempo. Mary Ángel había bajado a ver el río tras una temporada de lluvias inusual que estaba inundando el pueblo de Bairusó. Había ido al mercado y había comprado con €1 una bolsa de plátanos muy maduros. El río no paraba de subir y arrojaba la pestilencia acumulada durante tiempo en forma de cañas podridas, ramas e inmundicias que iba inundando una llanura habitualmente seca, mientras se formaban pequeños charcos plateados llenos de fango y el agua iba salpicando toda esa esplanada. Mary Ángel pidió un deseo: que el pueblo se inundara, y su deseo quiso plasmarlo en un Twitter, diciendo que deseaba que todo desapareciera bajo las aguas, y se lo envió al Papa. Le llegó la contestación en forma de detención por apología del odio. Fue detenida, pero su mensaje no cayó en el olvido. Una empresa recogió y comercializó el eslogan "Deseos de odio" e hicieron una colonia. Para ayudar a un futbolista famoso en apuros por no pagar sus impuestos, esta colonia le ofreció la publicidad al famoso futbolista e hizo unos anuncios para patrocinar el agua de Mary Ángel, que se estaba pudriendo en la cárcel. Fue un perfume que se hizo rápidamente famoso gracias a la publicidad. El perfume del odio, de Mary Ángel. La pobreza huele y provoca lágrimas de tristeza que se pierden en las alcantarillas, donde se aplastan en un lodazal hediondo que se quieren tapar con muros, pero que no se puede porque dentro de las cloacas todos corren compitiendo entre sí por escapar de ese olor. Por eso han inventado diferentes perfumes para repelerse de los demás. La religión, la política, la compasión. Pero esos son faroles en la oscuridad que ciegan. Sin embargo, silencian lo que silencian las palabras. Pero no puede silenciarse el olor, el duro olor que rompe las narices. El olor cargado de odio. Bacterias como pequeños puñales que matan de forma limpia y siembran las calles de muertos que hablan. ¿Y de qué hablan los muertos? Los muertos hablan en el cementerio de la paz, de los vivos, de los que tienen todos los días un mantel donde les llega la comida sin saber de dónde les viene.